La celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información este año tendrá como tema central las mujeres y las niñas, teniendo en cuenta la igualdad de género como un derecho básico. El objetivo con la temática es la reducción de las brechas digitales que en varias ocasiones se dan por la educación, las edades o la diferencia de género. El Perú todavía no esclarece las estadísticas exactas de las mujeres que acceden a Internet y la utilidad que le dan a las tecnologías de la información. Sin embargo, es una temática que está siendo tratada no solo desde el Estado, sino también desde diferentes organizaciones dedicadas a defender los derechos femeninos. Por esto, 4 mujeres, especialistas en el tema, opinaron de la situación en el Perú con relación a las mujeres, el uso y acceso a las TICs. También hay un espacio específico de lo que llamamos la brecha digital por razones de género, es decir, ya en nuestro país podemos nosotros ver, y las estadísticas nos indican, de que efectivamente hay una brecha digital entre el área urbana y el área rural. En el área urbana, como ustedes mismas pueden conocer, todos los centros educativos tienen acceso a las tecnologías de la comunicación. Los chicos desde muy pequeñitos, hombres y mujeres, están habilitados para acceder a todas las tecnologías de la comunicación, hacen sus tareas utilizando el Internet y todas las ventajas, porque la tecnología de la comunicación no solamente es el Internet, sino el teléfono móvil, el teléfono fijo, etc. En cambio, en el área rural no se da de esta manera. Y además, ¿por qué llamamos nosotros brecha de género? Porque hay todavía un componente cultural en que como que los varones, los niños, los hombres están más habilitados para acceder a estas tecnologías. Por ejemplo, en una universidad el número de usuarias de Internet entre hombres y mujeres casi no hay diferencias. Es más, incluso hay algunas estadísticas que dicen que las mujeres acceden más al Internet, por ejemplo. Pero donde hay brechas que subsisten y son muy fuertes son entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Ahora, tengan en cuenta que también las brechas de género son fuertes entre el ámbito urbano y en el ámbito rural. Ahora, en el ámbito rural se reproduce esas brechas de género. Todavía los estereotipos culturales son más fuertes, el acceso es más difícil, por lo tanto, aun cuando no tenemos una estadística actualizada, sí tenemos las estadísticas del INEGI, por ejemplo, nos muestran que sí, esta brecha existe, que hay más que hay más hombres que acceden al Internet, por ejemplo, en el área rural que mujeres. Que las mujeres se han ido incorporando de manera importante tanto al uso de las tecnologías de la información como a la propia elaboración de programas, software y otras propuestas en ese sentido. Lo que pasa es que en el Perú aún sigue siendo, aún hay una brecha que todavía no se ha resuelto. Y cuando hablamos de estas brechas, creo que estamos haciendo poco para eliminar no solamente las brechas de acceso, sino las brechas de participación o lo que nos están emitiendo, que en términos generales todavía están afincando estas, por ejemplo, las tareas de las mujeres todavía están en un segundo plano. Estamos hablando en tecnologías de la información estamos hablando de una sociedad del conocimiento, y ahí es donde las mujeres tenemos las mismas desigualdades que tenemos en función de todos los otros derechos. Ese es un punto que todavía no se ha tocado, digamos, formalmente en la sociedad peruana. Por ejemplo, en otros países existen, digamos, las comunidades digitales en donde se les forma adecuadamente en el uso de las tecnologías. Aquí no. Incluido en las mismas ONGs, apenas estamos tratando en las líneas comunicacionales de desarrollar una serie de capacidades para poderlas utilizar adecuadamente en las campañas digitales, en la promoción de blogs y etcétera, pero no es de manera igual con respecto a los varones. Lo que se está haciendo en realidad es apenas un inicio de tomar en cuenta las campañas digitales, pero solo en términos de las líneas comunicacionales, no en términos del trabajo con las mujeres. Sí es cierto, las estamos usando en lo que es Facebook, YouTube, etcétera, pero para las campañas, pero no para empoderar, o sea, oficialmente usar las tecnologías para cortar las brechas digitales. Mientras no se identifique la brecha, que no, o sea,
Ni siquiera se identifica la brecha en sentido general, no solamente de género, ¿no? Aún no se ha discutido. Por ejemplo, existe una instancia que debería estar trabajando en eso, que es la ONGI. La ONGI ahorita no sabe por dónde camina. Entonces no hay políticas públicas. En verdad, personas que estén relacionadas al mundo de las TICs no hay muchas mujeres, la mayoría son hombres. En el mismo Guaira somos 2 mujeres y eso es todo, pero sí, cada vez hay más mujeres que se interesan por este tema. No sé si en general sea por las TICs o el hecho de emprender, porque hay muchos emprendedores que también la mayoría son hombres, y eso creo que son cifras que se dan en general en el mundo, pero esperemos que esto cambie, ¿no? Porque no es un mundo desconocido, todos pueden aprender.